licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Así que si estuviéramos en una clase presencial, les diría que están bienvenidos y bienvenidas al pabellón de industrias exactas. Espero que sea un lugar donde en algún momento se puedan encontrar. Es un ámbito muy lindo de encuentro. Para mí es un lugar muy querido, en el que estuve hace mucho tiempo trabajando, estudié también ahí. Así que imagínense, nada menos que desde el año 72, o por ahí. ¿Qué les parece? Así que bueno, tengan la bienvenida en todo caso al Departamento de Industrias, que es el ámbito institucional en el cual desarrollamos la actividad académica. Y bueno, me siento muy honrado de que sigan llegando ustedes, alumnos y alumnas, a tratar de aprender algo y nosotros tratando de enseñarles algo, ¿no es cierto? Les voy a presentar a los integrantes de la materia. Acá la señora que escuchaban es Edith, ella es la jefa de trabajos prácticos y va a estar a cargo de la parte práctica de la materia, de las clases de problemas, y además de explicarles todas las cosas que no me van a entender bien a mí, ¿no es cierto? Ella va a ser un poco bajar a tierra los conceptos que quedan un poco dudosos, y por supuesto que tiene una probada capacidad para eso. Estoy muy contento de tener trabajado con Edith Farías, entonces, Pablo Brusoni soy yo, después tenemos a Eunice Contigiani, que no sé si está acá presente, no la veo, bueno, aparecerá. Tenemos a Anita Chantada, no sé si podéis saludar, Anita, si ya te indica. Hola, ¿cómo están todos? Hola, Anita. ¿Qué tal? Y, bueno, y me falta nombrar a los otros profesores de la materia, que son Ana María Rojas, que además es la coordinadora, la responsable de la materia, no está acá presente, y la doctora Silvia Flores, que en pocos días ya la van a conocer también, que va a dar una clase. Así que, bueno, somos estos 6 integrantes, y ustedes van a estar en contacto permanente, sobre todo con Edith, Eunice y Ana, ¿no es cierto? Bueno, me gustaría ahora, normalmente, les voy a contar un poquito la manera de trabajo que tenemos con el Zoom, ¿no es cierto? Nosotros pedimos que tengan el micrófono apagado, o sea, ahora se dice que estén muteados, ¿no es cierto? La palabrita, muteados, porque por ahí, qué sé yo, están tomando mate, se escucha, sí, que toman mate, y entonces aparece la cara de ustedes tomando mate, no queda bien. Pero ustedes tienen siempre la posibilidad de apretar la barra espaciadora, creo que eso sigue funcionando, y ahí directamente se habilita el micrófono y hablan. Es fundamental que cuando tengan una duda, interrumpan y hablen, aunque sean muchos, no importa. Primero, porque ustedes no tienen que tener dudas, tienen que entender todo de entrada. Nosotros estamos para explicarles las cosas. Segundo, para el que está acá del otro lado,
se siente muy solo cuando le habla a una pantalla y no ve a nadie que no tiene ningún feedback, ninguna respuesta, ¿no es cierto? Así que sean bienvenidos todas las introducciones de ustedes alumnos y alumnas. Solo que les pediría también que en la medida de lo posible, mientras no colapse el Zoom, que prendan su cámara. Tengan su cámara prendida, no molesta a nadie, lo único que puede en algún momento es saturar las líneas. Y ahora en particular les pediría que prendan toda su cámara, así nos vamos conociendo. ¿Eh? No sé si tengo que prendértelo yo. Ahí está. Entonces las voy a ir y los voy a ir llamando por el nombre y ustedes me dicen aquí estoy. Zoeax. Hola. Acá. Hola. 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 Macarena Ardía. Hola. Gabriela Arevalo. Gabriela. Hola, hola, acá, Gabriela o yo. presente. ¿Cómo Gabriela es más fácil. Gabriela es más fácil. Bueno. Agustina Bulacio. Hola, Agustina. Parece que no está. María Rosario Benazar. Benazar, acá. Benazar, perdón. Brenda Chamorro, esa ya la vi por ahí. Brenda. Acá, profe. Bueno, ¿Qué tal? ¿qué tal? María Durán. Sol Durán. Sol Durán. Abril Fasoni. Hola. Abril. Hola. Sí, acá. Muy bien. Hola. Jorge Gorostegui. Jorge Daniel Gorostegui. Hola, Jorge. Victoria Grazzano. Sí, hola. ¿Cómo es? Graizano. Grasano. Grazzano. Con los dedos. Gracias, Victoria. Jorge Galloso. Jorge. Julieta Almacino. Acá, presente. ¿Me Hola. escuchás? Ah. Sí, sí, te escucho bien. Paula Yacarino. Hola, profe. Hola. Rujoli. Acá presente. Hola. Acá. ¿Cómo? Hola. Hola. No te veo. Gracias. Ramira López. Acá. Hola, Ramira. Alien Latrónico. Este nombre ya me suena. Alien Latrónico. Ailén Latrónico, perdón. Ailén. Hola. Ailén. ¿Te conectaste? Sí, hola. No te Hola. veo. ¿Tenés cámara? Sí. Bueno, ahí está. No te alcanzo a ver. Veo a Camila en realidad. A Camila Schiavi. Hola. Camila, ahí está Camila. Bueno, Camila ya está entonces. Florencia Luege. Luege. Sí, Florencia. hola, acá. Bueno. Tu cámara.
¿Tenés cámara? No, perdón, no la pude configurar la cámara. Bueno, yo les voy recordando que cuando tomemos alguna evaluación, les vamos a pedir que todos se conecten con la cámara. ¿Eh? Sí, La sí, no hay primera. problema. Rodrigo Mateu. Rodrigo. Camila. Acá hay otra Camila, Camila Minor. Acá. Hola Camila. Amanda Gabriela Quilca. Amanda. Hola, acá. Hola. Pilar Rodríguez. Acá, hola. Hola Pilar. Hola. Guido Sáez. Guido. Los chicos no se dan a conocer. Valentina Sanz. Acá, hola. Hola Valentina. Camila Schiavi ya está. Cintia Tapia. Acá. Hola. Hola Cintia. Gracias. Mariana Tejeda. Mariana. Hola, acá. Matías Val. Tampoco aparece. Matías. Este es un viejo conocido también. Rocío Belcier. Rocío. Hola, acá. No sé si me ve. Sofía Wolf. Hola, acá estoy. Hola Sofía. Hola, Hola. hola, acá. Gracias. Y Caterine Zárate. Acá, hola. Hola Caterine. Bueno, muy bien. Gracias por presentarse. No, digamos, me va a costar un poco conocerlos a todos, o a todas, casi todas alumnas, pero bueno, por ahí un poquito nos vamos conociendo. Así que bueno, ya les digo, no hay ningún problema que mantenga la cámara encendida y el micrófono en lo posible apagado, menos cuando quieran hacer un comentario que lo pueden activar, tengo entendido, mediante la barra espaciadora. Así que, bueno, ¿hay alguna pregunta? Si no, vamos directamente a la primera clase. Vamos a la primera clase. A ver, un segundito, comparto la pantalla y arrancamos. ¿Están viendo la pantalla? Díganme, por favor, contéstenme. Sí, sí. Me voy un poquito para atrás porque... estamos por la mitad. Esto es todo lo que van a ver hoy. No se asusten. Bien, acá arrancamos entonces. ¿Estamos listos? Sí. ¿Estamos listos? Gracias. Sí, profe. Bueno. Bueno, acá tengo algunas molestias para... Bueno, cuando procesamos alimentos, una de las cuestiones que tenemos que manejar es la fisicoquímica, ¿no es cierto? Eso es lo que vamos a ver en a lo largo de esta materia. Y después por ahí vamos a entrar con más detalles de lo que es la materia,
Pero en esta primera clase, ustedes saben, tenemos una serie de problemas bastante nutrida, densa, y yo les tengo que dar en esta primera clase conceptos para que ustedes puedan ya empezar a resolver problemas. Por lo tanto, lo primero que se nos propone acá es ver cómo varía el volumen de un sistema ¿qué es? Un conjunto de materia, ¿no es cierto? Un sistema puede ser una sustancia pura, un sistema puede ser una mezcla, un sistema puede ser una sustancia en una fase líquida, en una fase gaseosa, etcétera, ¿no es cierto? Por ahora nosotros nos vamos a concentrar en sustancias puras y en fases de sustancias puras. Por ejemplo, agua líquida. ¿Sí? O nitrógeno gaseoso. Esas van a ser las sustancias fundamentales. En algún momento ustedes empezarán a manejar sustancias más complejas como son los alimentos, ¿no es cierto? Y lo que queremos ver en esta primera clase es cómo varía el volumen de una sustancia en función de la presión y la temperatura. Para cada sustancia y para cada fase de una sustancia hay una relación que vincula la presión, la temperatura y el volumen. Entonces, eso quiere decir que si fijamos dos de las tres variables, por ejemplo la presión y la temperatura, la tercera propiedad, que es en este caso el volumen, va a quedar determinada. Esa relación, esa vinculación que existe entre la presión, la temperatura y el volumen, la temperatura y el volumen, la llamamos ecuación de estado. Y la vamos a expresar como una función de presión, temperatura y volumen igualada a cero. Ecuación de estado. Cuando uno le hablan de ecuación de estado, ustedes que ya hicieron alguna cuatrimestres de carrera, seguramente piensan en la ecuación de estado de los gases ideales. Esa es la ecuación de estado, digamos, típica. Es el icono de las ecuaciones de estado. Pero yo les aviso, les advierto que cualquier sustancia, cualquier fase de una sustancia tiene su propia ecuación de estado. O sea que no hay una sola ecuación de estado. Cada sustancia tiene su ecuación de estado, como dice acá, ¿cierto? Bueno, muy bien. Esta es una ecuación de estado que ya posiblemente todos ustedes conozcan. P por B igual a MRT. Esta es la ecuación de estado de un gas ideal, donde N es el número de moles y R es la constante universal de los gases. Y nosotros vamos a ver otras ecuaciones de estado, ya sea referidas también a gases, referidas a mezclas de gases, en lo posible todo eso lo vamos a ver en esta tarde, pero gases que no sean ideales, que sean gases llamados reales. Y también vamos a ver ecuaciones de estado para fases condensadas. ¿Qué es una fase condensada? Algo que no es un gas, un sólido o un líquido. Es decir, una fase en la cual las moléculas están todas pegaditas entre sí. En el gas, las moléculas están libres de ir de aquí para allá y muy separadas. En el líquido, en el sólido, las moléculas están una al lado de otra y con poco espacio en el medio. Bueno, entonces, en esas fases condensadas también nos interesa ver cómo depende el volumen con la presión, cómo depende el volumen con la temperatura. Bueno, de paso ya decimos cuál es el libro fundamental para esta parte de la materia. Es el Moran y Shapiro, Fundamentos de Termodinámica Técnica. Después, hay otros libros muy buenos, como Yunus, para esta parte de la materia. Y después, más adelante, cuando avancemos en la materia, nos va a resultar cada vez más útil el libro
Levine, Ira Levine, que se llama Físico-Química, un libro clásico de Físico-Química. Bueno, pero por ahora, Moran y Shapiro es nuestra gran ayuda, ¿no es cierto?, para la materia. Así que les recomiendo que busquen, tratar de bajarlo de la red, en fin, que lo consigan, y de alguna forma lo utilicen. En particular en esta parte que estamos viendo ahora, está en los capítulos 11 y 12 de Moran y Shapiro. Muy bien. Vamos a ir entonces a estos temas: ecuación del estado, conceptos introductorios, fases condensadas, gas ideal y gas real, en este orden. Los conceptos introductorios son algunos conceptos, digamos, previos que vamos a refrescar, o que por ahí algunos de ustedes por su formación no tienen tan claros, porque acá, digamos, confluyen de distintas facultades y algunos están mejor equipados que otros, con herramientas más completas. Entonces, temperatura. Bueno, ¿qué podemos decir? Se mide mediante un termómetro. Si dos cuerpos de distinta temperatura están en contacto térmico, sabemos que el calor fluye desde el cuerpo más caliente hasta el cuerpo más frío. ¿Cómo interpretamos a la temperatura microscópicamente? Bueno, tiene que ver con la energía cinética de las moléculas, de las partículas, ¿no es cierto? Mejor que moléculas. Por ejemplo, en un gas, está claro, todos sabemos a esta altura, que la temperatura tiene que ver con la velocidad media de las moléculas de gas. En un sólido, en un líquido, las moléculas no van de aquí para allá. Están más o menos en su lugar. Sobre todo en un sólido ocupan posiciones. Los átomos de un sólido ocupan posiciones en su red cristalina. Pero en esa posición oscilan, vibran, ¿no es cierto? Y cuanto mayor es la temperatura, con más amplitud vibran. O sea que hay ahí una energía también, una energía elástica, que tiene que ver con la temperatura. Bueno, así que microscópicamente a veces vamos a mencionar qué es lo que está pasando, ¿no es cierto? Por más que en esta materia estamos hablando de fisicoquímica y de termodinámica, que es una ciencia que ve nada más lo macroscópico, no se mete en lo microscópico, pero a veces ver qué pasa a nivel átomo, molécula, nos va a ayudar. Bueno, temperatura, la temperatura que más útil es en la termodinámica es la temperatura absoluta, que como aprendí de Edith, la temperatura que nosotros manejamos es la temperatura expresada en grados Celsius, no centígrados. Entonces, si a la temperatura en grados Celsius le sumamos 273,15, vamos a tener la temperatura en Kelvin. Kelvin, la unidad de temperatura absoluta. 0 Kelvin es 0 absoluto. Menor temperatura que esa, hasta ahora no se ha encontrado. Podemos decir que no existe. A 0 Kelvin, si relacionamos temperatura con energía, está todo quieto, todo congelado. Los átomos si vibran en lo mínimo, la mínima energía que tengan para vibrar, para respetar el principio de incertidumbre de Heisenberg. Comento, no se asusten, no vamos a hablar de Heisenberg ni nada de eso. Pero cero absoluto, todo quieto, todo tranquilo, todo ordenado. Más temperatura, empieza el desorden, el caos, el movimiento. Bueno, seguimos adelante. ¿Para qué nos sirve la temperatura absoluta? Sobre todo nos sirve cuando hablamos de ecuaciones de estado de gases, cuando hablemos de la segunda ley de la termodinámica,
cuando hagamos cálculos de potencial químico y para muchas otras situaciones. Así que, ojo, cuando resolvemos problemas, fijarse si no hace falta calcular la temperatura absoluta. Presión. Bueno, acá les doy unos ejemplos de la variedad de presiones que podemos encontrar en la naturaleza, ¿no? Nosotros experimentamos a nivel del mar una presión del orden de una atmósfera, pero en el fondo del océano puede haber una presión de 1000 atmósferas, en la cumbre del Everest, este valor, ¿no es cierto? En fin, la presión varía en la naturaleza y también la podemos cambiar en el laboratorio. Habitualmente, nosotros nos manejamos con presiones entre 1, 0,1 y 100 atmósferas, podemos decir. 0,1 atmósferas es lo que llamamos vacío, ¿no es cierto? Esa presión se tiene que lograr en una bomba de vacío, es inferior a la atmosférica. Y con sistemas de vacío podemos llegar hasta presiones bajísimas, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo medimos la presión? La vieja unidad es la atmósfera, pero nosotros nos vamos a tratar de manejar con el sistema internacional. La unidad de presión del sistema internacional es el pascal. Un pascal es un newton sobre metro cuadrado. Newton es una unidad de fuerza que es kilogramo segundo sobre kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Ese es Newton. Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Y eso lo dividimos por metro cuadrado y me da una presión. La presión, les comento, después lo vamos a ver, tiene unidades de energía por unidad de volumen. Energía por unidad de volumen. Bueno, acá tenemos algunas conversiones que por ahí vamos a necesitar. Una atmósfera, 101.325 pascales. El hectopascal sería 100 pascales. Es la unidad de la presión que da el servicio meteorológico. Hectopascales. 2013, 2015, 2018, hoy debe haber un poquito menos porque hay un tiempo inestable, tal vez hoy hay 5. Y hay otra unidad que es un bar que figura en las tablas de Moran y Shapiro, que es un múltiplo de pascal. Es 100.000 pascales, un bar. Y es una unidad parecida, digamos, a la atmósfera. Muy parecida. Bueno, seguimos adelante. A continuación, vamos a dar unos conceptos matemáticos que tal vez algunos de ustedes no tienen demasiado claros y los tenemos que manejar. Vamos a dar el concepto. Hay gente que está esperando para entrar. No sé si Anita la podés admitir. Ahí está, ya los admití a todos. Perfecto, gracias. Hola, bienvenidos los que recién entran. Nosotros vamos a manejar funciones de varias variables. Eso se empieza a ver matemáticamente en los cursos de análisis 2, normalmente. Algunos por ahí tienen más afianzado los conceptos relativos a las funciones de una variable, ¿no? Y igual a f de x. Nosotros vamos a manejar funciones tipo f de xy o f de x y z. Funciones de 2 variables, funciones de 3 variables. Pero sobre todo funciones de 2 variables. ¿Y eso por qué es? Bueno, porque, por ejemplo, estas propiedades termodinámicas que muestro acá, volumen, energía interna, entalpía, entropía, en general, una propiedad Z, va a depender tanto de la presión como de la temperatura. Ya van a ser funciones de 2 variables.
Y si además agregamos la variable composición, van a ser funciones de más de 2 variables. Pero una sustancia pura, seguramente, cualquier propiedad termodinámica es función de la presión y la temperatura. Por ejemplo, entalpía, función de presión y temperatura, volumen, función de presión y temperatura. Y a veces la termodinámica maneja derivadas de estas funciones, ¿no es cierto? Pero cuando tenemos una función de 2 variables, digamos, queremos hablar de una derivada, tenemos que especificar respecto de qué variable estamos derivando. La derivada de una función es algo que mide cómo cambia la función cuando cambia una variable. Y, por ejemplo, si tenemos una función de 3 variables, f de x y z, vamos a hablar de la derivada parcial de la función respecto de una variable. En este caso, fíjense el simbolito, ¿no? No es un cociente de diferenciales común, no es una derivada total, es una derivada parcial. Es la derivada parcial de f con respecto a x cuando y z se mantienen constantes. Entonces, ¿cómo definimos esta derivada? Acá está la variación de x, se divide, y arriba está la función calculada con el x incrementado respecto de un punto base, que es este, un punto de referencia, menos la función calculada en el punto de referencia. O sea que vemos cómo varía la función cuando varía la variable x. Y las otras 2 variables las dejamos constantes. O sea que ese es el concepto que ustedes pueden ampliar en algún libro de análisis 2 o de cálculo 2 de la derivada parcial. En termodinámica, nosotros para recordar bien que se trata de una derivada parcial, vamos a decir respecto de qué derivamos y cuál es la variable que permanece constante. Entonces, esta derivada es la derivada parcial de la entalpía respecto de la temperatura a presión constante. ¿Y cómo se calculan las derivadas parciales? Ustedes en análisis aprendieron a derivar, ¿no es cierto? Por ejemplo, la derivada de la función y igual a x cuadrado es 2x, ¿no? La derivada de y igual al logaritmo de x es 1 sobre x. La derivada de seno de x es coseno de x. Esas cosas son las reglas de derivación para funciones de una variable que se aprendieron en el análisis 1. Bueno, nosotros tenemos que calcular ahora derivadas parciales de funciones de 2 variables. ¿Cómo hacemos? Bueno, acá lo que hay simplemente hay que pensar que las variables que permanecen constantes las vamos a considerar como constantes. Entonces fíjense acá, yo quiero calcular la derivada de volumen respecto de la temperatura a presión constante. ¿Para quién? Para un gas ideal cuya ecuación de estado tengo acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Qué hacemos? Mi función, volumen. Mi variable, temperatura. Acá está, volumen, temperatura. N es constante, porque es el número de moles. R es una constante universal de los gases. Y P es una variable, pero como ahora es constante, la consideramos una constante. Entonces, fíjense, tengo la derivada de una constante dividida. Perdón, acá. Acá me parece que esto está mal. Si estoy derivando respecto de la temperatura, mi resultado no es este, sino que es
NR sobre P. Esto lo tengo que corregir. Discúlpenme. Fíjense. En función volumen y variable temperatura está multiplicada por una constante que es NR sobre P. Entonces la derivada de la variable por una constante, ¿no? Si yo tengo I igual a K por X, la derivada es de I respecto de X es K. O sea que acá la derivada sería NR sobre P. Acá estoy calculando otra derivada. Bueno, esto hay que corregirlo. Bueno, vamos entonces de vuelta a la ecuación de estado. La ecuación de estado relaciona, como les dije antes, volumen, presión y temperatura. Para una sustancia pura, podemos tener despejado ya el volumen en función de la presión y temperatura, o si no tener una función. Esto lo podemos lograr con la ecuación de estado de gas ideal. Pero también podemos tener una expresión que contiene presión, volumen y temperatura igualada a cero. No necesariamente con el volumen despejado. Esto es lo que llamamos una función implícita. Hay un valor, dada la presión y la temperatura, hay un valor de volumen que va a satisfacer que esto es igual a cero. Pero tal vez no nos va a ser muy fácil encontrarlo. Porque no podemos despejarlo. O a lo mejor sí, pero por ahora está la expresión en forma implícita. No está el volumen explícitamente despejado como acá. Bueno, entonces, siempre para resolver la ecuación de estado tenemos que conocer dos variables. Y hallamos una tercera. Bueno, cuando veamos coeficiente de compresibilidad y coeficiente de expansión térmica, vamos a necesitar esta propiedad de las derivadas parciales. Si tenemos una ecuación de estado, ¿no?, como esta, hay una relación entre lo que se llama las derivadas parciales cíclicas. Las derivadas parciales cíclicas. Fíjense, acá está la presión derivada respecto del volumen, a temperatura constante. Ahora el volumen sube, la temperatura pasa acá, y esto derivamos a presión constante. Y ahora sube la temperatura, la presión pasa a ser la variable, y el volumen, que era la función derivada, pasa a ser lo que se mantiene constante. Entonces estas derivadas, y después se repetiría el ciclo de vuelta con la presión. Este producto de derivadas cíclicas siempre da -1. Entonces, ¿qué significa eso? Que conociendo dos de estas derivadas, podemos hallar la tercera sin necesidad de derivar, simplemente usando esta relación. Y la utilidad de esto es que generalmente sabemos cómo varía el volumen con la presión. De alguna forma sabemos esta derivada. Sabemos cómo varía el volumen con la temperatura, pero no necesariamente en los libros está cómo varía la temperatura con la presión a volumen constante. Y esa derivada la podemos obtener gracias a esta relación. En la guía tiene algún problemita. Bueno, seguimos hablando entonces de qué pasa con el volumen cuando aumenta la presión y cuando aumenta la temperatura. Cuando aumenta la presión, digamos como que mi sustancia, mi sistema, mi cuerpo, siente una fuerza que actúa sobre él y se achica. El volumen disminuye. Entonces, la derivada del volumen respecto de la presión es cero. ¿Por qué es
Entonces, aumenta la presión, disminuye el volumen, derivada menor que cero. ¿Qué pasa cuando aumenta la temperatura? Cuando aumenta la temperatura sabemos que los cuerpos se dilatan, ¿cierto? Entonces, esa derivada del volumen respecto de la temperatura es mayor que cero, aunque puede haber algunas excepciones. ¿Eh? Por ejemplo, entre 0 y 4 grados centígrados, la densidad del agua disminuye, la densidad del agua aumenta al incrementar la temperatura. El volumen del agua disminuye cuando la temperatura pasa de 0 a 4. Y después ya aumenta. Hay que corregir algo también. Bien. Entonces, teniendo en cuenta estas cuestiones, vamos a definir coeficientes que son los que están tabulados en los libros para cada sustancia. Y el primero de ellos es el coeficiente de compresibilidad, que nos da cómo varía el volumen con la presión. O sea, ¿qué pasa? Esta derivada, ¿cuánto cambia el volumen con la presión? Ese cambio del volumen va a depender si el cuerpo es muy chico o muy grande, ¿no es cierto? No es lo mismo que tener 1 metro cúbico de agua que tener 1 centímetro cúbico de agua. Si aumentamos la presión, el cambio de volumen de 1 metro cúbico va a ser negativo y va a ser de magnitud mucho mayor que el cambio de volumen de 1 centímetro cúbico. Entonces, para tener algo que no dependa de la cantidad, dividimos esta derivada por el volumen que estamos considerando. Y acá ponemos un signo menos. ¿Por qué? Porque como esta derivada es negativa, con este signo menos adelante, la transformamos a este parámetro, a este coeficiente de compresibilidad, en algo positivo. Entonces en las tablas vamos a tener valores positivos. Este menos es para dar cuenta de que recordamos de alguna forma que el volumen disminuye con la presión. ¿Cuáles son los valores típicos de estos coeficientes? Por ejemplo, para agua, este valor es de 4,6 por 10 a la menos 5 atmósferas a la menos 1. Esto quiere decir que si la presión aumenta en una atmósfera, el volumen va a cambiar en 46 partes por millón. Se va a reducir en 46 partes por millón. El agua es un líquido, es una fase condensada. Las compresibilidades, los coeficientes de compresibilidad de fases condensadas son muy pequeños. Se necesita mucho cambio de presión para lograr un cambio mínimo en el volumen. Por eso decimos que prácticamente el agua es incompresible. Le aumentamos la presión y el volumen cambia muy poquito, y para muchas aplicaciones podemos considerar que el volumen prácticamente no cambia. Bueno, acá hay un ejercicio que propongo. Acá está, creo que está resuelto, eso lo pueden ver ustedes. Y vamos al otro coeficiente, que es el coeficiente de expansión térmica. Este coeficiente también es cómo varía el volumen con la temperatura. En este caso, como tenemos habitualmente dilatación, no hace falta poner un menos adelante. Esta derivada va a ser positiva. Entonces, directamente dividimos por el volumen para tener un parámetro que sea independiente del tamaño del sistema, y esto lo vamos a encontrar tabulado en libros, en textos, en tablas, en internet. El coeficiente de expansión térmica, beta sub P, lo llamamos un sólido como el hierro, es algo así,
del orden de 10 a la menos 5 Kelvin a la menos 1, quiere decir que aumenta la temperatura en 1 grado Kelvin, el volumen aumenta en unas 33 partes por millón. Para el agua, este coeficiente de expansión térmica es un orden de magnitud mayor. Aumenta la temperatura en 1 Kelvin y el volumen aumenta en unas 210 partes por millón. Muy bien. Acá hay otro ejercicio que se mete con lo que serían los coeficientes de expansión térmica y de compresibilidad de un gas. Fíjense, para un gas ideal, nosotros podemos aplicar la definición del coeficiente de expansión térmica, o en este caso de compresibilidad. No hace falta buscarlo en una tabla. ¿Por qué? Porque tenemos la ecuación de estado. Entonces, con la ecuación de estado, ahora este ejemplo sí debe estar correcto, espero. A ver. Acá está. Despejamos el volumen igual nRT sobre P. Nosotros queremos compresibilidad, entonces queremos derivada de B. Oh. Bueno, está mal expresado acá. Acá está mal intercambiado esto, derivada de B respecto de P a T constante. Disculpen. Derivada de B respecto de P a T constante. Acá está. Están mal puestos las variables acá. Hay que cambiar esto. Pero fíjense, P está dividiendo, la derivada de 1 sobre P es menos 1 sobre P cuadrado. Entonces tengo menos 1 sobre P cuadrado por nRT, que lo considero constante. Entonces acá ya tengo mi derivada, ¿no es cierto? Y acá está bien expresada la derivada. Entonces, por otra parte, la definición del coeficiente de expansión térmica es esta, 1 sobre B por la derivada del volumen respecto de la presión a temperatura constante. Esto ya lo tengo acá. Esto lo saco de la ecuación de estado, reemplazo todo, me queda esto, y si hacemos la cuenta me queda 1 sobre P, ¿no? O sea que el coeficiente de expansión térmica es 1 sobre la presión directamente. ¿Eh? No hace falta ir a una tabla a buscarlo, lo podemos calcular. El coeficiente de compresibilidad. El coeficiente de expansión térmica es un ejercicio parecido que lo pueden hacer ustedes. Bueno, digamos, si nosotros de alguna forma, acá no está bien detallado, pero vamos a la expresión anterior. Acá tenemos volumen y presión, ¿no es cierto? Si trabajamos a temperatura constante, podemos separar estos diferenciales de volumen y de presión. Y entonces, planteamos lo que se llama una ecuación diferencial. Y podemos hallar, integrando, podemos hallar una variación de volumen finita por una variación de presión finita, suponiendo que la compresibilidad no varía. Eso lo van a ver en los ejercicios, en los problemas, y resolviendo esas ecuaciones diferenciales se llega a expresiones de este tipo, expresiones que contienen exponenciales. ¿Eh? Bueno, lo que quiero enfatizar con esto no es tanto la parte matemática, sino el hecho de que la fase condensada también tiene ecuaciones de estado. Esta ecuación de estado, por ejemplo, está referida a un estado de referencia, por así decirlo. Nosotros sabemos cuál es el volumen a una presión de temperatura de referencia y con ese volumen podemos calcular otros volúmenes coeficiendo los coeficientes de compresibilidad
y de expansión térmica. Muy bien. Vamos a ver ahora gases ideales, después hacemos un pequeño intervalo y pasamos a gases reales. Ya terminamos con fases condensadas y pasamos a los gases ideales. Entonces, un poquito lo que quiero comentarles acá es cómo se origina la ecuación de estado del gas ideal. Se origina con la teoría cinética de los gases, que postulan, digamos, que las partículas, ya sean moléculas o átomos, porque también hay gases que están compuestos no por moléculas, sino por átomos. Los gases nobles, argón, neón, criptón. Gases nobles están compuestos por átomos. Gases más comunes, hidrógeno, nitrógeno, oxígeno, están compuestos por moléculas diatómicas. Y otros gases, como el dióxido de carbono, por moléculas de más átomos. Pero moléculas, átomos, todos son partículas, digamos. Que se mueven en trayectorias rectilíneas dentro de un recipiente que los contiene. Entonces supone esta teoría que las partículas son puntuales, que su volumen es despreciable frente al volumen del recipiente. En segundo lugar, se supone que las partículas no interactúan entre sí. Sí chocan, pero no se atraen ni se repelen, excepto cuando chocan, que rebotan en un choque elástico, digamos. Pero cuando se aproximan entre sí, no es que hay una fuerza de atracción o de repulsión. Eso significa que no interactúan entre sí. Al impactar entre sí con las paredes del recipiente cambia su trayectoria y, lo más importante, que la presión observada es el resultado de los impactos contra la pared, de las partículas contra la pared del recipiente. Por ejemplo, si a mayor masa de la partícula, más presión, porque como que golpea más fuerte la pared del recipiente, a mayor velocidad lo mismo, más presión, y a mayor cantidad de impactos, más presión. La cantidad de impactos va a depender de la cantidad de partículas que hay ahí, la densidad de partículas y de la velocidad de las partículas también. Y la velocidad de las partículas va a depender de la temperatura. Bueno, pero esto es microscópicamente. ¿Cómo definimos un gas ideal? Macroscópicamente. Bueno, lo primero, por supuesto, es que cumple con la ecuación de estado. Y la ecuación de estado se deduce del punto D. Se deduce de calcular la presión mediante los choques de las partículas. De ahí sale la ecuación de estado. Y un segundo punto es que la energía interna es función solamente de la temperatura. O sea, no es función de si las moléculas y las partículas están muy próximas o muy separadas entre sí, porque las partículas no interactúan entre sí, como dice el punto B. Entonces, si por ejemplo se atrajeran entre sí, la energía interna iría bajando a medida que disminuye el volumen, por ejemplo. Pero no, si cambia el volumen solamente y no cambia la temperatura, la energía interna va a ser siempre la misma, porque las partículas no interactúan. Ahora, si cambia la temperatura, bueno, cambia la velocidad de las partículas, cambia la energía cinética y cambia la energía interna. Entonces, nosotros vamos a decir que una temperatura es suficiente para determinar la energía interna.
de mi gas ideal. Bueno, cuando usamos la ecuación de estado, por supuesto, la temperatura absoluta en Kelvin, ¿no es cierto? A ver si estamos transmitiendo a alguien acá. Bueno, un poquito más hablamos sobre gas ideal. Si nosotros tenemos un gas ideal a temperatura constante, vamos a ver que a medida que aumenta la presión, disminuye el volumen, y viceversa, ¿no es cierto? Esto, si lo representamos, corresponde a una línea en la que producto P por B es igual a constante. Esa línea es una hipérbola. Volumen igual a 1 sobre, perdón, presión igual a 1 sobre volumen. Representamos presión en función de volumen, presión igual a una constante sobre el volumen. Esto es una hipérbola. A ver si más adelante en el sitio ahora veremos. Estas isotermas, que son hipérbolas, se alejan del origen a medida que aumenta la temperatura, ¿no? En un gráfico P en función de B, las hipérbolas más alejadas del origen corresponden a mayor temperatura. Y las isotermas también son líneas de energía interna constante, por lo que vimos antes, ¿no es cierto? La energía interna es función solamente de la temperatura. En cambio, en un gas real, cuando baja la temperatura o sube la presión, nos acercamos a las condiciones en que el gas se licúa. O sea, nosotros podemos transformar un gas en líquido enfriándolo, eso estamos todos de acuerdo, creo, ¿no? Si enfriamos vapor de agua, lo transformamos en agua líquida. Si enfriamos mucho el oxígeno y el nitrógeno del aire, vamos a licuar el aire. Pero también podemos lograr que un gas se licúe, se transforme en líquido, aumentándole la presión, ¿no? Aumentándole la presión, como que estamos empujando las moléculas entre sí para que se junten y las estamos invitando a que dejen de ser gas y sean líquidos. Y eso es lo que pasa, bueno, cuando nos acercamos entonces a las condiciones en que un gas se licúa, las moléculas empiezan a atraer entre sí, o repeler, de toda la situación, pero ya empiezan a interactuar entre sí, y deja de ser un gas ideal. Entonces, para que sea un gas ideal, tenemos que tener una alta temperatura o una presión muy baja. Esto lo podemos ver un poco mejor en un diagrama, ¿no es cierto? Por supuesto que si el gas deja de ser ideal, deja de valer la ecuación de estado de gas ideal. Ya no podemos calcular el volumen molar con esta fórmula. Acá tenemos, por ejemplo, esto tomado de internet, qué es lo que pasa con un gas en la realidad. ¿Qué estamos representando acá? Presión en función del volumen. Por acá, digamos, en esta zona, como le dije acá, a mayor temperatura, las líneas, las isotermas, se alejan del origen. Acá podríamos pensar que esta línea corresponde a un gas ideal, porque es de muy alta temperatura. Acá tenemos muy altas presiones. No, esto no es propio de un gas ideal. Por acá no vamos a hacer gas ideal. Pero en esta zona de altos volúmenes y bajas presiones, probablemente vamos a tener un comportamiento también de gas. Y cuando nos acercamos acá, a esta zona, en que ya aparece el líquido, el gas empieza a tener estas vueltas raras, las hipérbolas, las líneas de temperatura constante, ya no son hipérbolas perfectas,
estamos frente a un gas real. Vamos a ir un poquito más acá, a estudiar en detalle esto, en este diagrama de la derecha, ¿no? Que nos indica cómo es que se transforma un gas en líquido. Cuando la temperatura, acá tenemos una temperatura alta, otra un poco menor, otra un poco menor, otra un poco menor. Y fíjense acá, esta isoterma tiene como un punto de inflexión en que se hace horizontal, ¿no? Entonces ahí estamos en lo que se llama el punto crítico. Si bajamos un poquito la temperatura, vamos a ver que hay un quiebre en la isoterma. Viene cayendo muy rápido, después se mantiene prácticamente horizontal a presión constante y después hay un comportamiento más normal para un gas, que es que el volumen, que la presión disminuye al aumentar el volumen. Este quiebre indica que acá ya hay una fase líquida que está por acá a la izquierda y una fase gas que está acá a la derecha. Acá hay un punto de discontinuidad y acá hay otro punto de discontinuidad en la línea presión versus volumen para esta temperatura. Y lo mismo para otras temperaturas. Si unimos todos estos puntos de discontinuidad, vamos a obtener esta figura que está en celeste, que es la llamada campana, o domo de coexistencia de líquido y vapor, ¿no? Entonces acá tenemos, adentro de la campana, tenemos una mezcla de líquido más vapor. A la derecha de esta campana tenemos un gas, y a la izquierda de la campana tenemos un líquido. Todo esto por debajo del punto crítico y de esta temperatura, que es la temperatura crítica, digamos. O sea, solamente por debajo de la temperatura crítica vamos a tener una separación en fase líquida y fase vapor. Por acá arriba hay una fase, que la podemos llamar gas, pero también la podríamos llamar líquido, porque no hay una transición definida entre líquido y gas. Bueno. Bueno, hacemos un descansito entonces de 5 minutos como para que podamos ir al baño, servirnos un café o algo, y a las 5:10 volvemos. Hola, soy la mamá de Edith. Ahora mi mamá no sé lo que está haciendo, pero está en otro lugar. Ahora no sé si va a poder. ¿Me escuchás, Camila? ¿Qué había? Sí, profe. ¿Cuál era la pregunta? Quería saber, porque hay muchas chicas de acá que nos coinciden la materia orgánica A con el horario de lo que es físico-química. Queríamos saber si en lo que es la parte, o sea, teórica toman lista siempre o cómo es el tema, porque nos coinciden ambas materias y en orgánica nos dijeron que preguntemos el tema de cómo era, si tomaban lista y demás. No, la asistencia no es obligatoria, digamos. Lo que sí probablemente les pidan las chicas que tengan los problemas es que ustedes cumplan con las actividades que se piden aparte del parcial. Claro, Son evaluaciones intermedias, como para que nosotros sepamos, en medio de esta modalidad virtual, si ustedes están aprendiendo o no, ¿no? claro. Hacer un control nosotros y ustedes mismos, un autocontrol antes de dar el parcial. Eso sí, el semestre pasado por lo menos lo hicimos obligatorio. Pero Perfecto. las clases teóricas no. Y de problemas tampoco, digamos, pero bueno, la clase de problemas
importante que se presente. Claro, perfecto. ¿Y las clases se graban tanto las prácticas como las teóricas o únicamente las teóricas? A ver, no sé, Anita, ¿vos estás grabando? Hola, sí, yo voy a grabar todas las clases teóricas y prácticas y las subo a YouTube. En el canal están las cosas del cuatri pasado. Igual, bueno, siempre puede pasar que algún día no se grabe o que haya algún inconveniente, pero las del cuatri pasado están todas subidas. Y yo voy Perfecto. a grabar todas y subir todas, así que eso no se preocupen. Después les paso el link, así pueden entrar. Buenísimo, mil gracias. De nada. ¿Alguna pregunta más? Seguimos entonces. ¿Eh? Eh, estoy tratando de sacar un cartelito que aparece en la pantalla, ahí se va, vuelve. Bueno, cuando nos enfrentamos a un gas que no cumple con la ecuación del gas ideal, vamos a ver que calculamos el volumen molar, intentamos calcular el volumen molar como RT sobre P, ¿no? Nos va a dar un resultado que es distinto del verdadero. Entonces, este parámetro Z, que se llama factor de compresibilidad y que no tiene nada que ver con el coeficiente de compresibilidad que vimos antes, es un cociente entre el volumen molar verdadero y abajo está el volumen molar de un gas ideal, RT sobre P. Entonces, cuando hacemos esa cuenta queda P por B sobre RT. ¿Eh? Entonces, ¿qué puede pasar? Que ese volumen verdadero, experimental de mi gas sea mayor, menor o igual que el volumen calculado con la ecuación de gas ideal. ¿Sí? Entonces, si es igual, bueno, podemos decir que hay un comportamiento ideal. O por ahí que es una casualidad, que justo por ahí cruzó y es igual. Z igual a 1, ¿no es cierto? Z igual a 1 significa volumen real igual al volumen calculado con la ecuación de estándar. Z menor que 1 significa que el volumen real es menor que el volumen ideal. Es menor que el volumen calculado con la ecuación de estado. Y eso, digamos, microscópicamente nos indica que predomina la atracción entre las partículas. Las partículas se atraen, ¿eh? Entonces, a medida que se aproximan, se atraen más y ese volumen resulta ser menor que el volumen ideal porque les gusta estar todas juntitas a las partículas. Y esto puede ocurrir cuando bajamos la temperatura, que el gas está por transformarse en líquido. Las partículas se están viendo, bueno, por ahí estamos mejor juntas que están separadas. Entonces se juntan, Z menor que 1. Y por otro lado tenemos Z mayor que 1, que el volumen experimental es mayor que el volumen ideal. Entonces, eso significa que las partículas se repelen, ¿no es cierto? Se aproximan entre sí, pero se rechazan. Entonces, tienden a separarse y van a ocupar mayor volumen que el que uno esperaría con la ecuación de estado de un gas ideal. Y eso puede ocurrir a alta presión, ¿cierto? A alta presión, bueno, tratamos de juntar a las partículas, pero ya no podemos pensar que son partículas puntuales. Estas moléculas, esos átomos van a tener su volumen. Entonces, no hay lugar para todos. ¿Eh? Se rechazan. Se aumenta el volumen respecto del ideal. Muy bien. Entonces, este parámetro Z nos permite, factor de compresibilidad, nos permite corregir, calculamos el volumen
para el volumen ideal, lo multiplicamos por Z y sacamos el volumen real. Es un factor de corrección. ¿Se entiende? Bueno, ese factor de corrección, ¿dónde lo obtenemos? ¿De dónde lo obtenemos? Ya veremos. Pero antes tenemos que volver al concepto de punto crítico, que ya lo vimos un poco por encima. Vamos a ver ahora el punto crítico en otro tipo de diagrama, que es el diagrama de coexistencia de fases, el diagrama presión-temperatura. Y acá estamos representando un típico diagrama de alguna sustancia. Por ejemplo, dióxido de carbono, por decir algo. A baja temperatura y presión relativamente alta, tenemos una fase sólida. Cuando vamos aumentando la temperatura, llega un momento que el sólido este se transforma en líquido. Acá tenemos una línea que separa el sólido del líquido. Y acá tenemos, por ejemplo, si vamos a una presión atmosférica, tenemos acá en abscisa la temperatura de fusión. El sólido se funde, se transforma en líquido, temperatura de fusión. Esta temperatura de fusión va a depender de la presión. ¿Sí? Va a cambiar con la presión. Esta línea puede tener pendiente positiva o negativa. Ya vamos a ver cuándo ocurre un caso u otro. Tenemos nuestro líquido acá. Seguimos calentando a una presión, digamos a presión atmosférica. El líquido se calienta, llega acá y se transforma en vapor. Esta va a ser la temperatura de ebullición. Y a partir de acá tenemos un vapor. Si cambiamos la presión, tenemos situaciones parecidas, con otras temperaturas de fusión y otras temperaturas de ebullición, ¿cierto? Pero si elevamos mucho la presión, vamos a ver que del sólido directamente pasamos a algo que no sabemos si es líquido o vapor. Porque la línea de separación entre líquido y vapor termina acá. En este punto, que es el punto crítico. El punto crítico, entonces, se caracteriza por una presión crítica, que es esta, digamos, que está acá, una temperatura crítica, que es esta, y un volumen molar crítico, que no está representado. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? Que para cada sustancia tenemos una presión crítica y una temperatura crítica. Esto es lo que nos interesa. Ah, bueno, me olvidé de mencionar ese punto triple. Bueno, todo esto ya lo expliqué, más o menos, ustedes lo pueden leer después. Acá tenemos de vuelta otro diagrama, presión-volumen, que ya lo vimos. Este es el del Moran y Shapiro. Todo esto para mostrarles que hay una presión crítica y una temperatura crítica. Y acá tenemos ejemplos de presión crítica y temperatura crítica para distintos gases. Vapor de agua, propano, nitrógeno e hidrógeno. En el caso del vapor de agua, la presión crítica es 220 bar, que serían aproximadamente 220 atmósferas, y la temperatura crítica es 647 Kelvin, que sería más o menos unos casi 400 grados Celsius. Bueno, y así tenemos distintos valores, ¿no es cierto? Y acá viene lo importante para dar el Z, para dar el factor de compresibilidad. Después de todo este diagrama, vamos a lo que nos interesa. Vamos a definir presión reducida y temperatura reducida para un dado gas. La presión reducida es el cociente entre la presión que tiene el gas en el sistema
en este experimento, digamos, esta presión, y su presión crítica. Este es un número que no tiene unidades, que pueden ser 0,1, 1, 2, 3, 5. Es una relación de presión. Es una presión reducida. Y también definimos la temperatura reducida, que es el cociente entre la temperatura del gas, la que tiene en este momento, y su temperatura crítica. Bueno, lo que se observó es que para muchos gases, una gran cantidad de gases, cuando tenemos, para los mismos valores, cuando coinciden la presión reducida y la temperatura reducida, observamos el mismo valor de Z, el factor de compresibilidad. Entonces, esto está muy bueno, porque simplemente nos hace falta representar el factor de compresibilidad en función de la presión reducida y la temperatura reducida. Y con eso ya podemos hallar, como vamos a ver ahora, el volumen molar para cualquier gas. Por ejemplo, acá nos plantea, para ilustrar que esto es cierto, vamos a calcular Z, el factor de compresibilidad, por una presión reducida igual a 1 y una temperatura reducida igual a 1. Si la presión reducida es igual a 1, ¿cuál va a ser la presión que estamos considerando? La presión crítica. Si la temperatura reducida es igual a 1, la temperatura que estamos considerando es la temperatura crítica. Entonces, con estos datos de la tabla anterior, calculamos justamente para los valores críticos el volumen molar. Y lo vamos a comparar con el volumen molar crítico experimental, ¿no es cierto? A ver qué nos da. Acá lo hicimos. Lamentablemente tengo un cartelito que me tapa los datos, no puedo ver cómodamente. Por ejemplo, para el propano, el vapor de agua lo dejo pendiente. Ahí se me fue el cartelito, muy bien. Acá calculé el volumen con la ecuación de estado de gas ideal, y de un valor. Acá puse el volumen molar experimental de la tabla anterior. Todo esto para las condiciones críticas. Y acá realicé el cociente. Volumen molar sobre volumen molar ideal. Y estos son los valores que me dan. Valores muy parecidos entre 0,23 y 0,304. Un factor de compresibilidad muy parecido. Bueno, entonces alguien se tomó el trabajo de calcular los Z para los distintos casos y llegó a construir lo que se llama una carta de compresibilidad generalizada. El eje de abscisas es la presión reducida, ahora lo vamos a ver, y el eje de ordenadas es Z. Las distintas curvas de Z versus presión reducida tienen a la temperatura reducida como parámetro. Ahí está. Esta es la carta de compresibilidad generalizada. Acá estamos representando el factor de compresibilidad, que para muy bajas presiones es 1, porque hay comportamiento ideal, estamos acá, y después se va abriendo como un abanico de curvas, que cada curva corresponde a una temperatura reducida diferente. Por ejemplo, esta curva de abajo corresponde a la temperatura reducida 1. Esta es temperatura reducida 1,05. Temperatura reducida 1,10, etc. Y acá tenemos
en abscisa la presión reducida. Entonces, si entramos, para nuestro caso, presión reducida 1, temperatura reducida 1, que sería esta curva, tenemos valores de Z por acá, entre 0,25 y 0,30, que fue más o menos lo que calculamos antes. Y para cualquier otra presión reducida, temperatura reducida, entramos al diagrama, buscamos la curva de temperatura reducida apropiada y leemos acá el factor de compresibilidad. Acá está, por ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos una presión reducida de 0,28. La temperatura reducida es de 0,90. Entonces, muy bien. Vamos a la carta. 0,20, 0,30, 0,28. ¿Y qué curva elegimos? Esta es 0,80, 0,85. Esta es la curva de 0,90. Entonces, interceptamos esta. Después nos movemos en forma horizontal a la izquierda y sacamos un factor de compresibilidad del orden de 0,86. Acá hay otro ejemplo. Presión reducida de 1,25. Entramos por acá. Temperatura reducida de 1,65. Que no nos coincide, entonces, entre 1,60 y 1,80, acá dibujamos una curva verde, más o menos, más cerca de 1,60, que de 1,80, y buscamos acá el valor 0,935. Entonces, así es como nos vamos a manejar. Entonces, ¿cuál es el procedimiento completo? Supongamos que me dan la presión, la temperatura, me piden el volumen molar. Entonces, tengo los datos de presión crítica y temperatura crítica. Con presión sobre presión crítica saco presión reducida. Con temperatura sobre temperatura crítica saco temperatura reducida. Voy al diagrama. Perdón. Obtengo Z, después con presión y temperatura calculo volumen ideal, multiplico por Z y tengo volumen molar real. Ese sería el procedimiento. Bueno, acá están las distintas variantes que pueden darse. La que les expliqué recién es la de obtener el volumen. También puede ser que nos den el volumen y la temperatura y nos pidan la presión. A veces hay que ir probando, qué sé yo, o usar el concepto de volumen prima, ¿no es cierto? Eso está en el MORA administrativo explicado. Pero, digamos que esta es la primera aproximación para trabajar con un gas real. La carta de compresibilidades generalizadas. Bueno, acá hay algún ejercicio. Lo vamos a pasar. Y vamos a la ecuación de Van der Waals. Esta ecuación, digamos, no aporta mucho más que lo que es la carta de compresibilidad generalizada, pero tiene un cierto valor conceptual porque, digamos que trata de presentar un modelo en el cual está contemplada la atracción y la repulsión de las moléculas. El modelo plantea que la atracción entre las moléculas es mayor cuando las moléculas están muy juntas. En particular, ese término de atracción es una corrección que hay que hacerle a la presión. ¿No? Fíjense, acá tenemos una especie de presión corregida, acá tenemos una especie de volumen corregido, que lo vamos a ver qué es,
Pero tenemos P por D igual a RT, digamos. Tiene la forma de la ecuación de gases ideales con presión y volumen corregidos. Entonces, la presión se corrige con un término de atracción que es mayor cuanto más chico es el volumen. ¿Por qué? Porque las moléculas están más juntas y se atraen más. Y después hay un término, el volumen molar lo vamos a corregir por un volumen disponible. Consideramos un volumen disponible. D sería el volumen que realmente ocupan las moléculas. ¿Ya? Entonces, las moléculas no son puntuales, no se ocupan. Ese volumen que ocupa las moléculas es B. Entonces, el volumen disponible es el volumen del sistema dividido por el número de moles menos el volumen que ocupa las moléculas, que es B. Bueno, cuando nosotros desarrollamos esta ecuación, está desarrollada en la página siguiente, ¿no? Bueno, multiplicamos acá por el volumen molar al cuadrado, nos queda un polinomio, donde está el volumen molar al cubo, volumen molar al cuadrado, volumen molar y un término independiente. Esto es como decir A por X cuadrado más B, A por X cubo más BX cuadrado, más CX más D igual a 0. Es un polinomio de tercer grado igualado a 0. Entonces, ¿cuáles son las raíces de un polinomio de tercer grado? En principio tenemos 3 raíces, ¿cierto? O sea, 3 posibles volúmenes. Todo depende, esas 3 raíces pueden ser 3 raíces reales diferentes. Pueden ser 3 raíces reales coincidentes, en un caso particular, y puede haber también 2 raíces imaginarias y una real. Bueno, fíjense que Van der Waals, con esta ecuación, en realidad, estaba de alguna forma prediciendo a partir de algo, del compartimiento de gases, estaba diciendo, bueno, se puede llegar a formar el líquido. Y vamos a ver por qué. Caso, cómo molesta este cartelito que me aparece. Caso 1 o caso 3. 3 soluciones reales. Tengo una curva presión-volumen de este tipo. Entonces, para una presión dada, una temperatura dada, que es esta isoterma, una presión dada, tenemos 3 soluciones para el volumen. Esta corresponde al líquido. Esta corresponde al gas. Y esta es una solución que no tiene sentido físico. En la realidad, nosotros vamos a tener un quiebre acá, una línea recta, y otro quiebre acá. Y esto va a ser la zona de coexistencia de líquido y vapor. Una mezcla de líquido y vapor. Después había otro caso, que era el caso 2, que eran 3 soluciones reales coincidentes. Este es el caso del punto crítico. Y por arriba del punto crítico tenemos una solución real, 2 imaginarias, una solución real que tiene sentido físico y 2 soluciones imaginarias que no tienen sentido físico. Entonces, la ecuación de Van der Waals predice, no con precisión, pero sí cualitativamente, la existencia del punto crítico y la existencia de la fase líquida. Muy bien. Para trabajar con la ecuación de Van der Waals, necesitamos conocer estas constantes A y B. Recuerdan, la constante A corresponde al término de atracción de la ecuación, y la constante B corresponde a esa corrección que hacemos del volumen, el volumen que ocupan las moléculas. Entonces, estas constantes están expresadas en estas unidades que se ven ahí, y tienen distinto valor para el agua, para cada sustancia.
Son valores no muy diferentes, son parecidos. La constante A esta varía un poco más. Bien. Entonces, también acá hay distintas variantes. Si yo tengo el dato del volumen molar y quiero calcular, por ejemplo, tengo la temperatura y quiero calcular presión, es fácil usar la ecuación de Van der Waals. El problema es cuando tenemos que calcular el volumen, porque ahí tenemos que hallar las raíces de una ecuación pública. Entonces ahí se complica un poco más la resolución. Hay que ir probando, digamos. Bueno, acá está más detalles. Hay otra ecuación que la pasamos rápidamente, que es la de Ringlich y Kwong, que es una ecuación tipo Van der Waals. Lo único que acá, en el término de atracción, hace un pequeño cambio, digamos, ¿cierto? Aparece el B también acá y la temperatura de un medio acá. Bueno, es cuestión de saber que existe esta ecuación. Y lo importante es que las constantes A y B, estas son las de Ringlich y Kwong, no son las de Van der Waals. Entonces hay que ir a otra tabla y buscar las constantes A y B de la ecuación de Ringlich y Kwong, que también las podemos encontrar en el mol adiciativo. Muy bien. Entonces con estas ecuaciones trabajamos y es una forma más diferente de encontrar el volumen en gas real. Y ya voy a entrar entonces a la última parte, que por ahí requiere bastante atención, no es la más fácil, que es cuando es trabajar con mezclas ideales de gases reales. Hasta ahora vimos carta de compresibilidad generalizada, ecuación de Van der Waals, ecuación de Ringlich y Kwong. Estas sirven para sustancias puras solamente, para gases puros. Para las mezclas de gases vamos a usar algunos métodos aproximados que utilizan la carta de compresibilidad generalizada. Y estos métodos se llaman métodos eurocríticos, de Kay, método de las presiones parciales de Dalton y método de los volúmenes parciales de Amaga. Entonces, tenemos una mezcla de gases, por ejemplo, monóxido de carbono y nitrógeno. Y queremos calcular de una dada presión de temperatura qué volumen ocupa. ¿Qué me dice el método pseudocrítico de Kay? Bueno, el inconveniente que tenemos con una mezcla de gases es que no conocemos sus parámetros críticos. No conocemos la temperatura crítica ni la presión crítica. Pero podríamos pensar que va a ser un valor intermedio de las propiedades críticas de los componentes. Entonces, muy bien, el método de Kay dice, calculemos presión y temperatura crítica de la mezcla como multiplicando, digamos, presión crítica por fracción molar más presión crítica del otro por presión molar del otro, y eso me da presión crítica de la mezcla, que sería como un promedio pesado de presiones críticas. ¿Por qué digo promedio pesado? Porque si tenemos mucho de A y poco de B, ¿no? Gas A y gas B, si tenemos mucho de A y poco de B, la presión molar de A va a ser alta, esa multiplica la presión crítica de A, y el valor final de la presión de esa crítica promedio se va a aproximar a la presión crítica de A. Y si tenemos mucho de B, al contrario, la presión de B va a ser muy alta, multiplicamos por esa presión y el peso, digamos, que tiene B va a ser el más importante y la presión crítica promedio se va a aproximar a la presión crítica de B. Entonces, simplemente es calcular presiones críticas promedio con una fórmula que
no la puse acá, pero es el producto, es sumar producto de presión crítica por fracción molar. La temperatura crítica promedio es el resultado de sumar temperaturas críticas por fracciones molares. Entonces, una vez que tenemos presión crítica, entre comillas, de la mezcla, y temperatura crítica de la mezcla, seguimos como si fuera una sustancia pura. Calculamos presión reducida, temperatura reducida, vamos a la carta de compresibilidad generalizada, obtenemos Z y obtenemos volumen molar. Bueno, hay otro método que es el método de Dalton, ¿no? Y este método consiste en imaginarnos que ahora tenemos, en lugar de tener una mezcla, ahora sacamos de mi recipiente uno de los gases, por ejemplo, sacamos el gas B y tenemos el gas A solo en ese mismo volumen y calculamos la presión que tendría el gas A, ¿no? Lo hacemos utilizando, por ejemplo, la carta generalizada. Después, lo mismo, sacamos de ese volumen el gas A y dejamos el gas B solo. Calculamos la presión que tendría el gas B solo. Y después sumamos las dos presiones y decimos que esa es la presión total. La presión que va a tener la mezcla. Entonces, este método es útil cuando tenemos, es útil práctico para calcular, digamos, cuando tenemos como dato volumen y temperatura y queremos hallar presión, este método funciona bien, es directo. Y si tenemos, por ejemplo, presión, temperatura, y queremos hallar volumen, entonces vamos a hacer de otra forma. Vamos a usar el método de Amagat, que dice así: calculamos qué volumen ocuparía el primer gas a tal presión. Después, qué volumen ocuparía el segundo gas a tal presión. Sumamos los dos volúmenes y tenemos el volumen total. Ahí sumamos los volúmenes en el método de Amagat. Para calcular cada volumen, entonces, nos manejamos como si cada gas fuera una sustancia pura. Con sus parámetros críticos, etcétera, calculamos presión reducida, temperatura reducida, vamos a la carta, obtenemos Z y calculamos volumen como ZRT sobre P. Bueno. Acá les explico un poco qué es el promedio pesado y el promedio aritmético. Lo pueden leer. Y acá hay un ejemplo, digamos. Creo que tenemos un ratito para recorrer el ejemplo. Dice así: una mezcla de nitrógeno, 1 mol, y metano, 1 mol, se encuentra a 50 megapascales. Esa M mayúscula, mega, significa 1.000.000 de pascales. Y 315 Kelvin. ¿Qué volumen ocupa? Muy bien. ¿Qué datos tenemos? Tenemos la presión crítica del nitrógeno, la presión crítica del metano, que la sacamos del libro, de la tabla, y tenemos su temperatura crítica. Entonces, calculamos las fracciones molares. Como tenemos 1 mol y 1 mol, acostumbramos por lo general a usar Y para las fracciones molares de gases. Entonces tenemos 1, que sería nitrógeno, la fracción molar de 1, 0,5, y 2, que sería metano, la fracción molar de metano, 0,5, ¿cierto? ¿Cómo calculo fracción molar?
número de moles de la sustancia sobre un número de moles totales que es 2. 1 sobre 2, 1/2, 0,5. Muy bien. Entonces ahora, para usar el método de Kay, calculamos los parámetros pseudocríticos de la mezcla. Entonces, por ejemplo, la presión crítica de la mezcla va a ser presión crítica del nitrógeno por presión molar del nitrógeno, más presión crítica del metano por presión molar del metano, y esto me da un valor de 4,015, que es, digamos, intermedio entre 3,39 y 4,64. Lo mismo con la temperatura crítica. Temperatura crítica del nitrógeno, por presión molar del nitrógeno, más temperatura crítica del metano, por presión molar del metano, me da 158,5 Kelvin, que es intermedio entre 126 y 191. Muy bien, ya tenemos los parámetros entonces pseudocríticos de la mezcla. Entonces vamos a ir ahora a... Como tenemos las presiones, mi presión es 50 megapascales y mi temperatura es 315 Kelvin. Entonces calculo presión reducida como 50 dividido 4,015. Y esto me da 12,5 aproximadamente. Después calculo temperatura reducida como 315 dividido 158,5. Y esto me da aproximadamente 2. Entonces, si ustedes van a la carta, no lo voy a hacer ahora porque sería como complicar un poco, van a entrar por abscisas, presión reducida 12,5, van a buscar la curva de temperatura reducida 2, y se va a obtener un Z de 1,3. Y después calculamos el volumen como Z. Si fuera el volumen molar sería ZRT sobre T. Acá puse directamente el volumen, que es ZN RT sobre T. Hacemos esta cuenta, el Z salió de la carta, el número total de moles es igual a 2, esta es la constante de los gases, R, la temperatura es 315 Kelvin, acá tenemos la presión, que está en megapascales, entonces es 50 por 10 a la 6 pascales. Fíjense, todas estas unidades son del sistema internacional. R es Joule sobre Kelvin mol. ¿No? Joule, importante Joule. Que, bueno, está en Kelvin, está bien. Y la presión está expresada en pascales. Porque de megapascales multipliqué por 10 a la 6 y la pasé a pascales. Pascales es una unidad del sistema internacional. Entonces este volumen no tiene que dar necesariamente en metros cúbicos, como está acá. Como es un número muy chiquito, lo pasamos a centímetros cúbicos multiplicando por 10 a la 6 y me da 136 centímetros cúbicos. Entonces esa sería la forma de trabajar con el método de Kay para una mezcla de gases. Método de Dalton. Bueno, acá se complica, digamos, porque nuestra incógnita no es la presión. Si nuestra incógnita fuera la presión sería fácil. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Proponemos una presión y vemos si ese volumen cumple, ese volumen obtenido cumple con la presión que supusimos, y si no la cambiamos. Ese es el procedimiento, digamos, que se usa, ¿no? Está detallado acá, no lo voy a seguir porque es un poco largo, pero lo pueden recorrer ustedes y lo pueden
verificar en la carta, ¿no es cierto? Bueno, fíjense, cuando recalculamos la presión, nos da 53 megapascales y nosotros tenemos partido de una presión de 50 megapascales. Quiere decir que el volumen hay que corregirlo un poquito. Como se corrige acá y así se va probando hasta que se llega a un determinado volumen. Que fíjense, esto es 110 centímetros cúbicos, bastante más chico que en el caso anterior. Finalmente, el método de Amagat, lo vamos a poder desarrollar fácilmente, porque calculamos perdón, pero tengo un cartel que me aparece permanentemente, no sé cómo sacarlo. Calculamos acá calculamos el volumen que ocuparía el nitrógeno solo con esa presión y esa temperatura. ¿No? Obtenemos un Z para el nitrógeno de 1,36, lo mismo para el metano, Z para el metano de 1,24. Calculamos los volúmenes, el volumen del nitrógeno sería 71 centímetros cúbicos, el volumen del metano sería 65 centímetros cúbicos y el volumen total, sumamos los dos y nos da 136 centímetros cúbicos. Entonces, vemos que hay una buena coincidencia entre Kai y Amagat, pero no con Dalton. Así que bueno, aparentemente, método de Kai y método de Amagat son los que mejores resultados darían para mezclas de gases. Bueno, tenemos un segundito para que me hagan alguna pregunta, si hace falta. Y si no, ya me tengo que despedir. ¿Alguna pregunta? Bueno. Entonces me voy a ir, que tengo que dar otra clase ahora. Edith, Gracias, Pablo. en tus manos, y Bueno. tener que irme tan pronto. Bueno, sí, es una pena, pero bueno, la próxima clase continúas. De acuerdo, el viernes entonces nos vemos. Lo que sí le quería decir a los alumnos que hacemos por 15 minutos de descanso porque no pudieron descansar nada y empezaríamos 18:10 aproximadamente. ¿Si les parece? Dale, Bueno. profe. Bueno, así que no se vayan del Zoom, queden ahí y nos encontramos en un ratito. Chao, este viernes. Chao, profe.